Roma, año 100 después de Cristo. Imagina caminar por las calles de la ciudad más poderosa del mundo. No hay coches, no hay semáforos, no hay rascacielos de vidrio. Hay ruido, un ruido constante, brutal, que no para ni de noche. Gritos de vendedores, llantos de animales camino al matadero, el golpe metálico de los herreros, el chirrido de carretas cargadas de piedra. Roma nunca duerme, y el olor, antes de ver nada, antes de escuchar nada, el olor de Roma te golpea. Orina fermentada mezclada con excremento humano, humo de miles de hogueras, carne podrida en los mercados, sudor de 1 millón de cuerpos apilados en el espacio más pequeño del mundo antiguo. Bienvenido a la ciudad más grande, más rica y más violenta del planeta. Esto no es la Roma de las películas. No es la Roma de gladiadores heroicos con armaduras brillantes ni de senadores sabios en togas blancas. Eso es fantasía. Esta es la Roma real. La que huele, la que sangra, la que vomita. La Roma donde la vida de un hombre libre y la vida de un esclavo podían separarse por un simple accidente de nacimiento. Donde los placeres más extremos convivían con la miseria más brutal. ¿Quieres saber cómo era realmente vivir en Roma en el año 100? Agárrate, porque esto va a incomodarte. Primero lo básico. ¿Dónde vivía la gente en Roma? Las películas te muestran templos de mármol, villas con jardines, fuentes de agua cristalina. Y sí, eso existía, para el 1%. El 99% restante vivía en insulae. Eso significa islas en latín. Eran edificios de apartamentos de hasta 6 o 7 pisos, construidos con ladrillo barato y madera, apilados unos contra otros como cajas. ¿Cuánto espacio tenías? Una habitación. A veces 2 si tenías dinero. Sin ventanas de vidrio, solo huecos abiertos al exterior. Sin calefacción, sin agua corriente, sin baño. Espera, sin baño en el siglo I. Entonces, ¿a dónde ibas? Opción 1. A la calle. Literalmente. Había orinales de barro en las esquinas, colocados por los lavanderos, que recogían la orina para usarla como detergente. Si tenías suerte, llegabas a tiempo. Opción 2. Una letrina pública. Eran filas de agujeros en un banco de piedra, sin separaciones, sin puertas. Te sentabas junto a perfectos desconocidos haciendo tus necesidades. Mientras conversaban a veces. Es que la privacidad no era un valor romano. Opción 3. La más común en los pisos altos. Una vasija de barro que vaciabas por la ventana. Había una ley que decía que debías gritar antes de lanzarla. Pero pocos lo hacían. Si caminabas por la calle romana de noche sin ir pegado a las paredes, arriesgabas recibir el contenido del segundo piso en la cabeza. Las insulae ardían constantemente. Sin cuerpo de bomberos efectivo, sin sistemas contra incendios, con madera por todas partes y hogueras para cocinar en cada habitación. Un edificio podía incendiarse y colapsar mientras dormías. Pasaba con regularidad aterradora. El emperador Augusto intentó limitar la altura de los edificios a 20 metros. No funcionó. Los constructores lo seguían levantando más alto, porque el suelo en Roma costaba una fortuna. Vivir en Roma era vivir en una trampa permanente. Con el techo a punto de caerte y los intestinos de tu vecino a punto de caerte también. Hablemos de comida, porque aquí es donde la imagen de Roma se rompe en dos. La mayoría de los romanos pobres comían lo mismo todos los días. Pultes, una papilla de trigo hervido, a veces con aceite de oliva, a veces con una cebolla. Eso era el desayuno, el almuerzo y la cena de millones de personas. No había cocina en los apartamentos. Era demasiado peligroso con el riesgo de incendio. Así que la gente compraba comida en los Thermopolia, puestos de comida rápida en la calle,
con mostradores de piedra y vasijas de barro llenas de guisos. Pompeya tenía más de 80 de estos locales. Pompeya era una ciudad pequeña, pero los ricos eran otra historia completamente. Los banquetes romanos de las clases altas son quizás el exceso más documentado de la historia antigua. No eran cenas. Eran maratones de consumo que duraban horas, a veces un día entero. ¿Qué comían? Todo lo que puedas imaginar y bastante que no puedes. Lenguas de flamenco, cerebros de faisán, ubres de cerda recién parida, dormilones, que son lirones, cebados especialmente para comerlos en banquetes considerados un manjar, colmillos de jabalí, medusas en salmuera, y vino, litros y litros de vino mezclado con agua, con especias, con miel. Ahora viene la parte que las películas evitan, el vomitorium. La palabra existe, el concepto también. No era una sala especial para vomitar, eso es un mito moderno. Pero la práctica sí era real. Los comensales ricos, a mitad de un banquete interminable, se inducían el vómito para poder seguir comiendo. Usando plumas de pavo. En el jardín, a veces en la misma sala. Comer hasta vomitar para comer más. Mientras afuera, a 100 metros, un trabajador libre comía su papilla de trigo sin aceite. Roma era eso. El exceso más obsceno al lado de la miseria más absoluta, separado solo por unos metros de calle cubierta de barro y estiércol. No puedes entender Roma sin entender la esclavitud, porque Roma no funcionaba sin esclavos, literalmente. En el año 100 se estima que entre el 25 y el 35% de la población de Italia era esclava. En la ciudad de Roma, quizás 1 de cada 3 habitantes era propiedad de otro. Propiedad, no persona. Cosa legal. ¿De dónde venían? De las guerras. Cada vez que Roma conquistaba un territorio, los prisioneros se convertían en esclavos. Decenas de miles llegaban a Roma después de cada campaña militar. Julio César, en sus guerras en la Galia, esclavizó a más de 1 millón de personas. ¿Qué hacían? Todo lo que los hombres libres no querían hacer. Las minas de plata y oro. El trabajo más mortal de la antigüedad. Túneles tan bajos que solo cabías arrastrándote. Sin ventilación. Polvo metálico que destruía los pulmones en meses. Nadie sobrevivía mucho tiempo en las minas. Cuando un esclavo moría, se reemplazaba con otro. Las galeras. Remando encadenados bajo la cubierta, sin ver el sol durante semanas. Comiendo lo mínimo para seguir teniendo fuerza para remar. Muchos morían atados a su banco durante tormentas. Pero también los había domésticos. Cocineros, tutores, médicos, contables. Un esclavo educado, capturado en Grecia o en Egipto, podía tener una vida relativamente tolerable, comparada con las minas. La diferencia entre un esclavo doméstico y uno de las minas era tan abismal como la diferencia entre el senador y el mendigo. Todo dentro del mismo sistema. Todo llamado igual. ¿Podían ser liberados? Sí. La manumisión era común en Roma. Un amo podía liberar a su esclavo, que entonces se convertía en liberto. Muchos libertos llegaron a ser ricos, influyentes, poderosos. Algunos emperadores dependían más de sus libertos que de la nobleza tradicional. Pero liberarse requería la voluntad del amo. Y la voluntad del amo podía cambiar en cualquier momento. Un esclavo en Roma sabía que su vida entera dependía del humor de una sola persona. Levantarse bien, tener un día bueno, y quizás eras tratado con algo parecido a la humanidad. Levantarse de mal humor, o simplemente estar en el lugar equivocado. Y podías terminar crucificado en el camino principal como advertencia. El Coliseo, el símbolo por excelencia de Roma. En el año 100, el Coliseo tenía apenas 20 años de construido.
todavía estaba en su apogeo. 80.000 personas sentadas. Nada en el mundo moderno tiene esa capacidad para reunir a tanta gente en un solo lugar, para ver lo mismo. ¿Qué veían? En primer lugar, venaciones, caza de animales, leones, tigres, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, traídos de todos los rincones del imperio a un costo enorme para ser cazados en la arena. Animales que la mayoría de los romanos nunca había visto ni volvería a ver. En el primer día de inauguración del Coliseo, bajo el emperador Tito, murieron 9.000 animales. 9.000 en un día. Después, los gladiadores. Y aquí las películas se equivocan en todo. Los gladiadores no eran héroes espontáneos luchando por gloria. Eran profesionales entrenados durante meses o años. Pertenecían a escuelas, los ludi, donde comían bien, dormían en cuartos decentes, recibían atención médica. Eran una inversión cara. Paradoja romana. El gladiador era simultáneamente la persona más despreciada socialmente y la más adorada popularmente. Su nombre aparecía en grafitis en las paredes de Pompeya. Las mujeres ricas los buscaban como amantes secretos. ¿Morían en los combates? Sí, pero menos de lo que piensas. Los combates a muerte eran costosos para los organizadores. Matar a un gladiador entrenado era perder una inversión enorme. Los editores, los que pagaban los juegos, prefería que ambos gladiadores sobrevivieran para pelear otro día. La decisión final dependía del editor y de la multitud. El pulgar hacia abajo es otro mito moderno. Los historiadores creen que el gesto real era más parecido a mostrar el puño, para indicar el golpe mortal. Pero la idea es correcta. La multitud decidía. 80.000 personas eligiendo si alguien vivía o moría. Eso era el entretenimiento romano. Y la gente hacía fila desde la noche anterior para conseguir un buen asiento. En el año 100, el emperador era Trajano, uno de los llamados emperadores buenos. Y sí, comparado con Calígula o Nerón, Trajano parece un modelo de virtud. Pero el poder en Roma siempre estaba a centímetros de la violencia. De los 12 primeros emperadores, llamados los 12 Césares, solo 2 murieron de muerte natural. Los demás fueron asesinados, envenenados, suicidados forzosamente, o simplemente desaparecieron en circunstancias convenientes. El envenenamiento era el arma política favorita de Roma. Eficaz, difícil de probar, utilizable desde lejos. Locusta, la envenenadora más famosa de Roma, trabajó directamente para Nerón. Le preparó el veneno con el que Nerón mató a su propio hermanastro británico. Tenía 12 años el chico. El Senado, que las películas presentan como la voz de la razón y la tradición, era en realidad un cuerpo lleno de conspiraciones permanentes. Senadores que se traicionaban entre ellos, que compraban votos con cenas opulentas, que usaban a sus propias familias como monedas de cambio político. El matrimonio en Roma era casi completamente un instrumento político. Las mujeres de las familias nobles eran prometidas de niñas a hombres que nunca habían visto, para sellar alianzas entre familias. El divorcio era común, fácil y frecuentemente forzado por los padres cuando cambiaban las conveniencias políticas. Y si caías en desgracia con el emperador, no importaba cuánto poder hubieras tenido antes. Una palabra, una insinuación, una denuncia anónima, y podías perder todo. La fortuna, la familia, la libertad, la vida. Roma inventó el concepto del Estado poderoso. Y también demostró una y otra vez que el Estado más poderoso puede destruir a cualquier individuo en cuestión de horas. La muerte en Roma era omnipresente de una manera que hoy nos resulta casi imposible de imaginar. La esperanza de vida promedio era de 25 años. 25.
Eso no significa que todo el mundo moría a los 25. Significa que la mortalidad infantil era tan devastadora que bajaba el promedio a ese número. De cada 10 niños nacidos en Roma, 4 morían antes de cumplir un año. 6 de cada 10 no llegaban a adultos. Los padres romanos tardaban semanas en ponerle nombre a sus hijos. Una estrategia de distancia emocional. Si no sobrevivía, era menos doloroso. Los cementerios estaban fuera de las murallas de la ciudad, por ley, pero la muerte estaba dentro. Los médicos, los archiatri, hacían lo que podían con lo que tenían, que no era mucho. Sin anestesia efectiva, las operaciones quirúrgicas eran sesiones de tortura, en las que el éxito dependía principalmente de la velocidad del cirujano. Los mejores cirujanos romanos eran famosos por amputar extremidades en 30 segundos. 30 segundos sin anestesia. Sin antibióticos, cualquier herida que se infectara podía matar en días. Una extracción dental podía terminar en sepsis y muerte. Una apendicitis era sentencia de muerte. Los gladiadores, paradoja de nuevo, tenían la mejor atención médica disponible. El médico griego Galeno, uno de los más influyentes de la historia, trabajó como médico de gladiadores antes de ser llamado a Roma. Aprendió anatomía humana, parcialmente prohibida, observando las heridas de los gladiadores. En Roma, aprendías muy pronto que la vida podía terminar en cualquier momento, por cualquier razón. Un accidente, una infección, una denuncia, el mal humor de tu amo. La muerte no era algo que le pasaba a los demás. Era el vecino de al lado que podía llamar a tu puerta en cualquier momento. Roma, año 100 después de Cristo. 1 millón de personas viviendo en el espacio de lo que hoy sería una ciudad mediana. La mayor concentración de poder político, riqueza, cultura y miseria del mundo antiguo. Construyeron acueductos que siguen en pie 2000 años después. Escribieron literatura que todavía se lee en las universidades. Desarrollaron un sistema legal que es la base de casi todos los sistemas legales modernos. Y al mismo tiempo mantuvieron un sistema de esclavitud que trataba a 1/3 de su población como objetos. Organizaron asesinatos masivos como entretenimiento. Vivieron en edificios sin baños que ardían regularmente, mientras los ricos vomitaban en sus jardines para poder seguir comiendo. ¿Cómo es posible que ambas cosas sean la misma civilización? Porque así son todas las civilizaciones, incluyendo la nuestra. La próxima vez que veas una película de romanos con armaduras brillantes y discursos sobre el honor y la gloria, piensa en esto. Piensa en el esclavo de las minas. Piensa en la mujer prometida a los 10 años a un hombre que nunca eligió. Piensa en los 80,000 espectadores eligiendo si alguien moría o no. Y piensa en el trabajador que comía su papilla de trigo frío en la calle, mientras a 20 metros de él, en un palacio con jardín, alguien vomitaba para hacer espacio para más comida. Eso era Roma. No más gloriosa que nosotros, no más vil que nosotros. Solo más honesta, quizás, sobre los extremos de los que es capaz la humanidad. ¿Qué otro aspecto de Roma te gustaría explorar? ¿O qué otra civilización antigua crees que merece este tipo de mirada sin filtros? Déjalo en los comentarios. Cada semana reconstruimos una época histórica tal como fue, sin el barniz que le ponen las películas. Si este viaje al año 100 te sacudió un poco, dale like y suscríbete al canal. La historia real es siempre más extraña, más oscura y más fascinante que cualquier película. Y apenas estamos empezando.